Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bélgica Pacheco y en esta sesión vamos a ver la selección de materiales del programa EcoAudit de Granta. El objetivo de esta sesión es entender cómo se seleccionan los materiales en el EcoAudit en concreto y las alternativas para el diseño de producto. Vamos a ver conceptos relacionados con las bases de datos, fichas técnicas, influencia de la selección de materiales en el consumo de energía y emisiones de CO2, que es lo que nos permite desarrollar el EcoAudit. En esta diapositiva podemos ver el ciclo de vida completo de un producto genérico y en concreto vemos con línea segmentada lo que vendría a ser la parte de los materiales dentro del ciclo de vida, o que en este caso denominada extracción de materias primas, extracción de materiales, que incluye el extraer, el transportar, el procesar las materias primas hasta que sirven o procesar los materiales hasta que sirven como materia prima dentro del desarrollo de un producto. En concreto, en la base de datos de Granta EduPac o en el módulo de EcoAudit, nosotros tenemos en primer lugar que seleccionar la base de datos que vamos a utilizar. Esta base de datos aumenta en número y complejidad para los distintos niveles. A modo de ejemplo, utilizaremos la base de datos nivel 2, que tiene un número bastante amplio de materiales. Sin embargo, dependiendo de los procesos, de la complejidad, pueden ser necesarios otras bases de datos. Es conveniente ver las ventajas e inconvenientes de cada una o el número de archivos o de fichas técnicas que tiene cada uno antes de emprender un proyecto de estas características y sobre todo antes de desarrollar un EcoAudit, porque no son compatibles o intercambiables los EcoAudits por las distintas bases de datos. Esta es, una vez seleccionada la base de datos nivel 2 para este ejemplo, esta es la pantalla que podemos ver, donde nos muestra el universo de materiales. Hay 4 grandes universos que podemos ver a la izquierda de la imagen, donde dice universo de materiales, de procesos, referencias y fabricantes. Podemos llegar también a las bases de datos de los fabricantes que han sido utilizados para generar esta gran base. Dentro del nivel 2 tenemos un universo de materiales compuesto por los que vemos en pantalla. Y si vamos clicando a la izquierda, cuando seleccionamos el universo de materiales, podemos ver desplegar distintas carpetas. Haciendo doble clic en cada uno de los triángulos a la izquierda del todo, se van a desplegar las distintas posibilidades de fichas o de materiales que contiene esta base de datos. Es muy importante que sepamos visualizar correctamente las propiedades de los distintos materiales que vamos a utilizar posteriormente en el EcoAudit. Para eso necesitamos dentro del Granta EduPac saber cómo llegar o identificar cada una de esas partes, tal como vemos a la izquierda de la pantalla. En primer lugar vemos la indicación de la base de datos, que podemos cambiar en función del nivel de complejidad o el nivel de experiencia que vayamos adquiriendo con EcoAudit o con la comparación de los distintos materiales. A continuación, en la tabla, en la pantalla, podemos ver el universo dentro del que estamos explorando, y en este caso nos interesan los materiales, pero recordemos que también podemos ver un universo de procesos, referencias y fabricantes. Las 2 grandes bases de datos vendrían a ser materiales y procesos. Posteriormente vemos los subconjuntos, si estamos viendo la tipología de cerámicas o híbridos o metales o el subconjunto, el grupo de materiales que engloba una determinada categoría. En este caso estamos explorando todos los materiales y por eso aparecen todos los subconjuntos. Dentro de cada carpeta de subconjuntos que podemos desplegar haciendo clic en la carpeta, se van a desplegar los de una categoría concreta. Por ejemplo, ahora estamos viendo los termoplásticos y todas las fichas técnicas de los termoplásticos incluidos en esta categoría.
Si hacemos doble clic en la carpeta general, vamos a tener información relativa al grupo. Y si hacemos doble clic en cada una de las fichas, vamos a tener información técnica concreta de ese material. La ficha técnica de cada material en concreto nos permite ver información del tipo cuantitativa y del tipo cualitativa. De tipo cuantitativa tiene que ver con las propiedades y mecánicas, térmicas, etcétera, que del producto de variabilidad de ese material. Sin embargo, la información cualitativa tiene que ver con los usos y aplicaciones que pueda tener el material y es muy útil para líneas de diseño, por ejemplo. En línea con lo que comentábamos anteriormente, los datos referentes a los materiales pueden ser expresados en escalas cualitativas, como vemos en pantalla, o en escalas cuantitativas referidas a kilogramos, megajulios, toneladas, etc. Y en escalas de 1 a 5 expresadas de manera cualitativa. Asimismo, la información referente a las líneas de uso y líneas de diseño son bastante apropiadas para las fases iniciales del proceso de diseño, cuando no conocemos bien el comportamiento del material o en qué se puede usar ese material. Es recomendable, sin embargo, y esto es muy importante saberlo, que antes de desarrollar un ecoaudit conozcamos o tengamos una ficha de materiales, una lista de materiales, sabiendo el tipo de material que vamos a utilizar para cada una de las partes, nombrarlo con un nombre sencillo. Aquí tenemos el ejemplo del Bolivic, donde indicamos la cantidad, el nombre, el material, el peso, que en ecoaudit se introduce en kilogramos. Tenemos que tener mucho cuidado con la conversión de gramos a kilogramos y es importante conocer el proceso de fabricación. En el programa Granta, arriba del todo, donde está marcado con una flecha roja, aparece el icono del subprograma o el complemento EcoAudit, que es la ecoauditoría simplificada. Me gusta hacer hincapié en que es una ecoauditoría simplificada porque se centra en el consumo de energía y en emisiones de CO2 del ciclo de vida y reduce bastante la complejidad de lo que es un análisis del ciclo de vida. Arriba del todo vemos un cuadrado justo abajo de la flecha roja, un cuadrado que marca las distintas pestañas que nosotros vamos abriendo conforme vamos trabajando en el ecoaudit. ¿Por qué? Porque dentro del ecoaudit yo no puedo consultar las fichas de los materiales, pero sí en paralelo, y se van a ir abriendo distintas pestañas. En el ecoaudit únicamente voy a hacer la selección de materiales que aparecen en el cuadrado inferior rojo, en el marco inferior rojo, donde yo ya he seleccionado los distintos materiales para el desarrollo de este Bolivic, para el análisis del ciclo de vida de este producto. Asimismo, pueden ir apareciendo distintas marcas al lado de algunos materiales que podemos ver en pantalla en la nomenclatura del cuadro de la tabla de la derecha, como que contiene alguna sustancia restringida o puede contener alguna sustancia restringida y que tiene más del 5% de su peso en elementos críticos en las listas de materiales de la Unión Europea o de Estados Unidos. Como conclusión de la selección de materiales del ecoaudit, es importante que antes de trabajar con el ecoaudit tengamos la lista de materiales, conozcamos los materiales, sepamos lo que vamos a elegir y las alternativas, y vayamos un poco modelando los distintos escenarios. Es inevitable tener materiales, probar otros materiales e ir jugando un poco con esta valoración. Las fichas técnicas nos ayudan a entender mejor su comportamiento. Si tenemos restricciones de comportamiento técnico, podemos simularlos dentro del Granta de manera paralela y luego efectuar un ecoaudit más detallado.
Sin embargo, tengamos en cuenta que es una ecoauditoría. En paralelo, el programa Granta nos permite desarrollar una infinidad de comparaciones y de valoraciones de materiales que se escapan a esta sesión. La selección de materiales en EcoAudit nos permite sobre todo visualizar la influencia del ciclo de vida, su influencia, la influencia de ese material en el ciclo de vida del producto, en el consumo de energía y en las emisiones de CO2 de todo ese ciclo de vida. Muchas gracias por tu atención y espero que esto te haya servido.